Escuela conductista, Narda Zamudio, Tania Camacho. Para el conductismo, la psicología debe ser ciencia eminentemente práctica, sin nada de introspección y teniendo como objetivo la predicción y el control de la conducta. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tablas rasas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en el que tiene lugar. De hecho, aquellos procesos que ocurren en el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos, para los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestra interacción con el entorno. Los conceptos básicos del conductismo. A continuación, definimos los principales términos de las teorías conductistas. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción. Respuesta a un organismo. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Un esfuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que esta vuelta a darse. Castigo. Opuesto al esfuerzo. Consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Watson. La psicología vista desde el conductismo. Watson, 1878 y 1958. Criticó el uso de la metodología introspectiva de Wood. En una conferencia en 1913, que se considera el nacimiento del conductismo, Watson afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta, en lugar de en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente que no podían ser analizados de forma objetiva. En un conocido y controvertido experimento, Watson y su ayudante Rosalie Rainer consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses, el pequeño Albert. Para ello, emparejaron la presencia de la rata con sonidos fuertes. El caso del pequeño Albert demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también modificable. Iván Petrovich Pavlov, 1849-1936, era un fisiólogo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían o olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz por asociar estos estímulos con la presencia de comida. Él fue el primero en hablar en condicionamiento clásico, que es un método de aprendizaje en el que un estímulo inicial dispara en el organismo una respuesta regular y constante, a través de su asociación a un evento neutro que antes del condicionamiento no ocasionaba la misma respuesta, y del condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje se da mediante un condicionamiento doble de castigo y recompensa, es decir, de un estímulo agradable y positivo para reforzar una determinada conducta deseada y uno negativo y desagradable para debilitar una conducta indeseada. Los conductistas clásicos empleaban frecuentemente animales en sus estudios.
Dicen que los animales son considerados equivalentes a las personas en cuanto a su conducta y los principios de aprendizaje extraídos de estos estudios se extrapolan en muchos casos a los seres humanos. Edward Lee Thorndike, 1874-1949, un contemporáneo de Pavlov, realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo. A partir de estos resultados, Thorndike formuló la ley del efecto, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad disminuye. Posteriormente formularía la ley del ejercicio, según la cual los aprendizajes y hábitos que se repiten se ven reforzados y los que no se repiten se debilitan. Posteriormente está Burns Frederick Skinner, 1904-1990. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina refuerzo positivo el hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el refuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Ventajas y desventajas del conductismo en el aula. Muchas de las técnicas conductistas empleadas, a sabiendas o no, en el método educativo como tal, la idea de estimular el estudio, el esfuerzo y la pasión por el aprendizaje y reforzar negativamente las conductas contrarias, se halla en el corazón de la interacción en el aula. Para ello se utilizan diversos factores como la calificación, las sanciones disciplinarias y la propia interacción alumno-profesor o entre los alumnos. Por ejemplo, premiar la interacción, la intervención, restar y sumar puntos, rutinas de llegada, etc. Como conclusiones tenemos que el conductismo es uno de los paradigmas que más se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Y aun cuando el conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha sido constantemente criticado, entre otras cosas, porque percibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, aún tiene gran vigencia en nuestra cultura y deja a nuestro arbitrio una gama de prácticas que todavía se utilizan en muchos sistemas escolares. No debemos olvidar que este cuerpo de conocimientos sirvió de base para la consolidación de los actuales paradigmas educativos y que su legado prevalece todavía entre nosotros. Y hasta aquí llega nuestra presentación del conductismo. Muchas gracias.